continuación vamos a ver la clasificación de las empresas. Esto está tomado de varios libros, así que vamos a ver primero lo que nos dice la cátedra, que es lo que nos dice la ciencia. Las empresas se clasifican según la propiedad, privadas y públicas, según la actividad que realicen, sector primario, secundario, sector terciario, si se fabrica o no, industriales, comerciales o netamente de servicios, de su forma jurídica, individual o una sociedad. Su tamaño puede ser microempresa, puede ser una pyme, puede ser una gran empresa. Y su ámbito geográfico, locales, nacionales e internacionales. Veamos un poco más a fondo. Pueden ser privadas y públicas. Privadas cuando pertenecen a una persona o a un colectivo de personas que han invertido en ellas su dinero y persiguen obtener un beneficio particular para sus dueños. Entonces son personas privadas, mientras que las públicas pertenecen al Estado, son de todos los ciudadanos, funcionan con los impuestos que pagamos y persiguen un beneficio social, como colegios, hospitales, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Obras Públicas, etc. Veamos si fabrican o no. Industriales. Fabrican productos a partir de los bienes o materias primas que compran a sus proveedores. Son las empresas que trabajan en las industrias, o sea, empresas que transforman la materia prima en un producto terminado, en un bien. Comerciales. Son las empresas que no fabrican nada, pero toman el producto de las empresas que sí fabrican y los comercializan y los venden. Por ejemplo, Supermaxi, Tía, Mi Comisariato, etc. Comercializan los bienes o productos que compran a sus proveedores y los venden a sus clientes sin someterlos a ninguna transformación. Los venden tal y como los compran. Si es que los sometieran a una transformación, serían industriales. Si tienen un mínimo de transformación, serían industriales. Como no tienen transformación, solamente pasan de la mano del que produce al que consume, son comerciales. Son netamente de comercio. Y empresas de servicios. Son las que prestan servicios, no venden mercancías, no venden bienes, sino servicios. Por ejemplo, un banco, una clínica, una agencia de viajes. Según la forma jurídica, pueden ser individuales o pueden ser una sociedad. Individual son solo una persona que aporta el capital y asume toda la responsabilidad de las deudas, incluso con su patrimonio personal. Estas son las empresas autónomas. Y una sociedad. Son varias personas que aportan capital y asumen la responsabilidad solo con lo que hayan aportado a la empresa, pero nunca con su patrimonio personal, porque ellos ya simplemente con la aportación, ya no con su patrimonio personal. Según el ámbito geográfico, pueden ser local, nacional e internacional. Local, llevan a cabo su actividad en una localidad, provincia, comunidad autónoma, una ciudad. Nacional, operan en todo el territorio del país, en todo el Ecuador. Internacional, en más de una nación. McDonald's, Coca-Cola, KFC. Según el tamaño, la microempresa facturan menos de 2 millones de euros y tienen menos de 10 empleados. Una pyme facturan menos de 50 millones de euros y tienen menos de 250 empleados. Y una gran empresa facturan más de 50 millones de euros y tienen más de 250 empleados. Esto a razón de nivel mundial. Nosotros como Ecuador, pues tenemos nuestra propia división. Vamos a ver. La microempresa emplean hasta 10 trabajadores y su capital fijo, descontando edificios y terrenos, es hasta $20,000. Los talleres artesanales o de los maestros artesanos se caracterizan por tener una labor manual con no más de 20 operarios y un capital fijo de $27,000. Una pequeña industria puede tener hasta 50 obreros. La mediana industria alberga de 50 a 99 obreros y el capital fijo no debe sobrepasar los $120,000. Y las grandes empresas son aquellas que tienen más de 100 trabajadores y más de $120,000 en activos fijos.
El sector primario, el sector secundario y el sector terciario es más o menos parecido a las empresas de acuerdo a si fabrican o no, industriales, comerciales o de servicio. Es un poco parecido. El sector primario se ocupa de obtener la materia prima. O sea, el sector primario es el que extrae la materia prima. En este caso del ejemplo vemos el ganado vacuno, puede ser el petróleo, puede ser, no sé, cualquier tipo de materia prima, como las verduras, etc. El sector secundario transforma en productos los bienes obtenidos por las empresas del sector primario. Ya los bienes son sometidos a una nueva transformación. Esta transformación nos va a dar un producto. Recordemos que producto es el resultado de la producción, mientras que servicio es el resultado de la producción. Y el sector terciario es simplemente para comercializar el producto. Recordemos que en la otra clasificación de si producen o no, tendríamos el sector de servicios, porque no es como un hospital así, pero no tenía nada que ver el producto. Aquí en el sector terciario, el sector terciario sí comercializa el producto. A esto ya no le llamamos producto, le llamamos bien. El bien es el mismo producto, pues, el mismo producto físico, pero que no tiene transformaciones y que simplemente se comercializa. Para que sea un producto tiene que haber salido de la producción. En el sector terciario no hay producción, por eso no es producto, es un bien. Hola amigos, esto es Cultura Derecho, en donde queremos poner el conocimiento jurídico al alcance de tu mano. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los tipos de compañía que existen en el Ecuador. ¿Estás interesado en hacer crecer tu negocio y formar tu propia compañía? Pues quédate con nosotros, esto es Cultura Derecho. Bienvenidos. En nuestra ley de compañías existen varios tipos de compañías. En primer lugar vamos a hablar acerca de la sociedad anónima, la cual está regulada en el artículo 143 de nuestra ley de compañías. La misma tiene un capital que está dividido en acciones negociables y sus socios o accionistas responden únicamente hasta el monto de sus acciones. Esto quiere decir que la responsabilidad civil de un socio o accionista únicamente llegará hasta el monto de sus acciones invertidas dentro de la compañía y no atacará a sus propios bienes o su propio patrimonio. Vamos a hablar acerca de la capacidad. Todas las personas que deseen intervenir en la formación o creación de una sociedad anónima deberán cumplir con los requisitos de capacidad establecidos en nuestro Código Civil para contratar. La única excepción es que no podrán intervenir en la formación de una compañía sociedad anónima cónyuges o padres de hijos no emancipados. Vale la aclaración de que solamente cuando los hijos no están emancipados no podrán crear compañía sociedad anónima con sus padres. Una vez que estos están emancipados o han cumplido la mayoría de edad, están perfectamente habilitados por la ley para poder constituir una compañía de forma grupal. Debes saber que para poder conformar una compañía sociedad anónima deben existir al menos 2 accionistas al momento de su formación. Una vez que la compañía esté constituida y vaya avanzando con el lapso del tiempo, podrás incrementar el número de accionistas, pero al menos deben tener 2 accionistas al momento de su creación. Con respecto a la constitución de la compañía, te indicamos que la misma se hace mediante escritura pública previa informe aprobatorio de la Superintendencia de Compañías. Una vez que esto se da, se puede inscribir a tu compañía en el registro mercantil. Esto le da vida, es decir, persona jurídica. La compañía tiene vida a partir del momento de la inscripción en el registro mercantil. Te recomendamos que veas uno de nuestros videos con los pasos para constituir una compañía en el Ecuador, que te dejamos en el enlace aquí abajo en la descripción del video. El monto mínimo para la creación de una sociedad anónima será el fijado por la Superintendencia de Compañías. Actualmente este monto se encuentra en $800, los cuales además deberán ser expresados en la moneda de curso legal actual, que es dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.
Con respecto a las aportaciones, te indicamos que los mismos podrán ser realizados tanto en dinero como en bienes muebles o bienes inmuebles, los cuales podrán formar parte del capital suscrito de la compañía que has constituido. A continuación vamos a hablar acerca de la compañía de responsabilidad limitada, la cual se encuentra manifestada y expresa en el artículo 92 de nuestra Ley de Compañías. Como su nombre lo indica, este tipo de compañía es aquella en la que se puede constituir con 2 o más socios y los mismos responden solamente hasta el monto de sus acciones. Es decir, su responsabilidad se limita solamente a las acciones que tienen en la compañía y no a sus patrimonios personales. A continuación vamos a ver las características de este tipo de compañía y en donde encontraremos las diferencias principales con la sociedad anónima. El capital de la compañía estará formado por las aportaciones que realicen los socios. Las mismas, que cabe destacar, pueden ser dinerarias o pueden ser en especie, es decir, bienes muebles o bienes inmuebles. El capital actual de una compañía mínimo para que pueda constituirse es de $400 de Norteamérica, los cuales de igual manera están establecidos y fijados por la Superintendencia de Compañías y deben ser expresados en nuestra moneda de curso legal actual, que es el dólar. Las participaciones que cada socio tiene dentro de la compañía de responsabilidad limitada son negociables y transferibles por acto entre vivos, siempre y cuando existe el consentimiento unánime de todo el capital social de la compañía. El artículo 98 de la Ley de Compañías menciona que para intervenir en la formación de una compañía de responsabilidad limitada, simplemente se necesitará capacidad civil para contratar. También es necesario mencionar que el menor emancipado no necesita ningún permiso especial para poder intervenir en la formación y creación de una compañía de responsabilidad limitada. Con respecto a los socios, te mencionamos que de igual manera, el número mínimo que necesitas para poder constituir una compañía es de 2 socios. Con el tiempo podrás llegar hasta un máximo de 15 socios. Es importante mencionarte que una vez que la compañía tiene vida, no podrá subsistir con menos de 2 socios. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal, J. Rivera Consulting. Mi nombre es Jorge Rivera. Si es la primera vez que visitas este canal, pues te recomiendo suscribirte y darle clic a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos un nuevo video. Aquí en J. Rivera te enseño cómo manejar el portal de compras públicas y herramientas de productividad para tu negocio. He creado una serie llamada Diccionario CERCOP, o Diccionario de Compras Públicas, donde te explico ciertos términos que se utilizan en el Sistema Nacional de Contratación Pública. Así que no te canso más y el día de hoy vamos a hablar sobre los tipos de empresas. En los procedimientos de contratación pública, una de las preferencias que existe son los tamaños que tienen las empresas, y a esto se lo conoce como tipos de empresas. Toda persona natural o toda persona jurídica que tiene un RUP ya es considerado una empresa, por lo cual el CERCOP le ha dado una categoría. Esta categoría puede ser micro, pequeña, mediana o grande. Estas 4 categorías o estos 4 tamaños son los que una empresa puede tener para el momento de participar en un proceso de contratación. En algunos procesos esto crea o da preferencias para ser contratado. En unas son puntaje, en otras hay una preferencia para ser invitado, por lo cual es importante conocer qué tamaño tenemos. Todos los proveedores al momento de tener un RUP ya tienen un tamaño. Es decir, que todos ya tenemos una categoría específica. Ahora bien, estas categorías también hay 2 grupos llamados MIPES y PYMES. En los procesos de contratación pública, en el sector público se trabaja mucho con el grupo de los MIPES. ¿Qué son los MIPES? Los MIPES son las empresas micro y las empresas pequeñas. Estos 2 grupos de empresas son consideradas MIPES y como tal en muchos procedimientos se da una preferencia a las MIPES. En el sector privado normalmente se utiliza mucho las PYMES, las pequeñas y las medianas, las cuales pues tienen sus preferencias en el sector privado, ¿no? Ustedes han escuchado en algún momento que hay beneficios para las pymes, créditos para las pymes. Pues bien, en el sector público se da esa misma preferencia, pero las MIPES, es decir, a las 2 más pequeñas, y estaría por fuera ya las medianas y las empresas grandes. Esto a razón de cumplir un poco con el principio de igualdad, al tratar a las empresas, pues darle un poco más de peso a las pequeñas para que se posicionen al mismo nivel de las medianas a las grandes. ¿Sí? Entonces, en algunos procedimientos como menor cuantía, pues solo se invita a los MIPES.
en cotización, pues solo se da puntaje a los MIPES, se da un cierto puntaje, esos puntajes no lo obtienen las medianas o las grandes. Entonces, estas son algunas de las preferencias que existen en contratación pública. Ahora bien, ¿dónde nosotros vamos a visualizar eso? En nuestro ERP, cuando ya seamos proveedores, automáticamente el CERCOP nos va a registrar nuestra categoría. Entonces, ustedes van a revisar su registro único de proveedores y van a darse cuenta que ahí ya tenemos la categoría. En este caso, pues, puedo ser micro, puedo ser pequeña, puedo ser mediana, puedo ser grande. Ahora, ¿cómo el CERCOP me categoriza de esa manera? ¿Qué puedo hacer si yo quiero ser micro o si yo quiero ser grande? ¿Sí? Esto no tiene nada que ver con que yo sea una persona natural, porque uno de los errores normalmente es creer que por ser persona natural soy micro o que por ser una persona jurídica soy una empresa mediana o grande. Esto no tiene nada que ver con la naturaleza, sino más bien con indicadores. Estos indicadores son creados o fueron creados por el CERCOP conjuntamente con el MIPRO, donde se estipularon que para validar el tamaño de una empresa o de un proveedor se considerarán 3 indicadores: los trabajadores, las ventas anuales y los activos totales. Ahora bien, ¿de dónde obtiene esto el CERCOP? Pues fácil, lo toma directamente del SRI y del IE. Eso quiere decir que nosotros como proveedores pues no tenemos que hacer absolutamente nada para ser categorizados. Y obviamente mientras más genere yo, esto puede hacer que mi tamaño vaya creciendo o decreciendo dependiendo del caso. Son 3 indicadores, ¿no? Los trabajadores, las ventas anuales y los activos totales. Ahora bien, para ser categorizado, yo solo necesito cumplir 2 de 3. Es decir, que si yo tengo pocos trabajadores, pero mis ventas anuales aumentaron entre 100.000 y 1 millón, y los activos totales entre 100.001 y 750.000, yo ya, a pesar de que tenga un solo trabajador o 2 trabajadores, pues yo ya sería una empresa pequeña según la clasificación. Y así ocurre, yo puedo ser una empresa mediana manteniendo 2 empleados, ¿sí? Entonces, no necesariamente tengo que tener los 3 indicadores para ser de un tamaño específico. Con 2 que yo cumpla, me posiciono. Ahora, ¿qué ocurre? Que es una de las preguntas que me suelen hacer. Si yo tengo un trabajador, pero mis ventas anuales están entre 100.000 y mis activos totales ya están por 3 millones. En ese caso, estoy con cada indicador en un tamaño distinto. ¿Qué ocurre en ese caso? Simplemente me mantengo en el tamaño que tengo actualmente. Es decir, si actualmente mi empresa es micro, pues sigo siendo micro, porque todavía no cumplo 2 de 3 como lo estipula la regla, pues no. Entonces vamos a tomar en cuenta que estos indicadores son automáticos, los toma directamente el SRI y el IES y nosotros no vamos a hacer absolutamente nada. Entonces yo puedo ya revisar mi ERP y con eso considerar qué tamaño tengo, y en base a eso voy a tener ciertas preferencias en ciertos procedimientos de contratación que más adelante hablaremos de cada uno de ellos. ¿Ok? Hola, hola a todos. El día de hoy vamos a ver cómo se clasifican las empresas. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Las empresas las podemos clasificar según su actividad económica, su régimen jurídico, según su capital o según su nivel de patrimonio. Según su actividad económica, las empresas se pueden clasificar en comerciales, las cuales se encargan de la compra-venta de bienes materiales, ya sean materias primas o productos terminados, pero que no realizan ningún proceso de manufactura. Por ejemplo, las tiendas de electrodomésticos, librerías, supermercados, tiendas de ropa, zapatos y complementos, jugueterías, concesionarios y tiendas de compra y venta de vehículos usados. Por otro lado, las empresas industriales se encargan de la extracción y de la transformación y manufactura de las materias primas. Por ejemplo, las fábricas de ropa y calzado, constructoras, industrias alimentarias, plantas de ensamblaje de equipos electrónicos. Y por último tenemos las empresas de servicios que se crean con la finalidad de proveer al cliente un servicio, es decir, una actividad intangible que tiene como fin la satisfacción de una necesidad concreta de un individuo a cambio de una
una contraprestación. Por ejemplo, proveedores de Internet, despachos de abogados, academias, escuelas y otras instituciones educativas, hospitales y empresas de transporte. Por otra parte, las empresas también se pueden clasificar según su régimen jurídico. Por ejemplo, sociedad anónima. Tienen el carácter de la responsabilidad limitada al capital que aportan, pero poseen la alternativa de tener las puertas abiertas a cualquier persona que desee adquirir acciones de la empresa. Por este camino, estas empresas pueden realizar ampliaciones de capital dentro de las normas que la regulan. También tenemos la sociedad de responsabilidad limitada. Los socios propietarios de estas empresas tienen la característica de asumir una responsabilidad de carácter limitada, respondiendo solo por capital o patrimonio que aportan a la empresa. Por otro lado, la sociedad cooperativa no poseen ánimo de lucro y son constituidas para satisfacer las necesidades o intereses socioeconómicos de las cooperativistas, quienes también son a la vez trabajadores y en algunos casos también proveedores y clientes de la empresa. Por último, también tenemos a las empresas de asociación civil, que son aquellas entidades privadas sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica plena, integrada por personas físicas para el cumplimiento de fines culturales, educativos, de divulgación, deportivos o de índole similar, con el objeto de fomentar entre sus socios y o terceros alguna actividad sociocultural. En la clasificación de empresas según su capital, tenemos también a las empresas de carácter público, las cuales son aquellas que cuentan con aportaciones estatales. En este caso, el Estado destina recursos económicos a dichas empresas con un fin social, puesto que dichos proyectos cubren necesidades importantes. La empresa pública pertenece a la administración central o local. El criterio del beneficio económico no es el prioritario para este tipo de empresa que tiene un valor más social. Así nos podemos encontrar empresas públicas de transporte, abastecimiento de agua, medios de comunicación, servicios sanitarios como hospitales públicos, educación como colegios y universidades distritales, etc. Por otra parte, las empresas privadas están regidas por emprendedores particulares, pero debe cumplir con obligaciones estatales, por ejemplo, el pago de los impuestos. Sin embargo, el capital de inversión no procede de fuentes públicas y las decisiones que toman los emprendedores no están condicionadas por un agente externo. Por otra parte, los emprendedores que crean un proyecto de estas características toman decisiones centradas en el beneficio. Ejemplos de empresas privadas tenemos infinidad de ellos, desde grandes empresas como Andrés Carne de Res, Juan Valdés, Pina, Colanta, a las pequeñas empresas como la tienda de nuestro barrio o el bar en el que tomamos siempre un café. Y por último, las empresas mixtas muestran en su esencia una combinación de los dos tipos de empresas anteriores. Por ejemplo, este tipo de negocio cuenta con recursos públicos, sin embargo, la gestión interna es privada. Estos recursos públicos son importantes para llevar a cabo proyectos que, de otro modo, sería difícil realizar. Son empresas que en algunos casos se han ido privatizando, como por ejemplo las fundaciones. Y por último, también podemos clasificar a las empresas según el número de empleados que ellas tengan, como grandes empresas cuando tienen más de 200 empleados, medianas empresas cuando tienen entre 50 y 200 empleados, pequeñas empresas si son entre 11 y 50 empleados, y aquellas que tienen como máximo 10 empleados se consideran como microempresas. Y por último, si te fue de ayuda y te gustó este video, no te olvides de darle like y aparte de eso también suscribirte a mi canal para estar pendiente de más material educativo. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao. Vamos a las teorías de la administración. Hasta el siglo XX, que surge la moderna teoría de la administración de Frederick Taylor, administración científica, y Henry Fayol, la administración general o industrial, o la teoría clásica, que ya vamos a ver. Hasta este siglo, pues la administración era simplemente tomado como algo empírico, como una actividad que los administradores realizaban o que se podía realizar sin necesidad de un estudio. Es a partir de Frederick Taylor que se vuelve científica.
porque utiliza el método científico para administrar. Y Henry Fayol, que ya habla más allá y por eso su teoría es la teoría clásica. Ya vamos a ver. A Taylor y a Fayol se los considera los padres de la administración. ¿Qué es lo que nos dice la administración científica? Taylor se concentra en la administración científica, aplica el modelo científico para mejorar los métodos de producción en el taller, principalmente a través de estudios de tiempos y movimientos. Taylor fue precursor de la denominada escuela cuantitativa o matemática, ¿no? Entonces, Taylor sabemos que es el matemático en la administración. Se basó en la concepción del hombre económico, o sea, que solo busca satisfacer sus necesidades. Taylor planteó 4 principios para conseguir la iniciativa: el trabajo arduo, la buena voluntad y el ingenio del trabajador. ¿Cuáles son estos 4 principios? Primero, estudiar cada tarea creando una ciencia de ella para hacerla mejor. Segundo, el trabajador debe ser bien seleccionado y debe estar adiestrado. Tercero, el personal directivo debe colaborar con los trabajadores para que el trabajo se haga según la ciencia o un sistema de control. Y el cuarto, la división de trabajo y responsabilidades entre los trabajadores y administradores. Aquí ya vemos lo que es la división del trabajo. Su objetivo principal, el de la administración científica, consiste en eliminar el desperdicio y las pérdidas, tratar de tener lo menos posible en desperdicio y por ende menos pérdidas. Para ello determina en forma científica los mejores métodos y técnicas para realizar cualquier tarea y seleccionar, capacitar y motivar a los trabajadores. El énfasis de la teoría científica, de la administración científica, es en las tareas. El nombre de esta escuela obedece al intento de aplicar los métodos de la ciencia en los problemas cotidianos que tenía la administración. Vamos a la teoría clásica o de Henry Fayol. Entonces, él es el fundador en el año 1916. La teoría clásica de la administración fue la respuesta europea a la administración científica, que era la gringa, la estadounidense. Fayol aplica principios que se relacionan más con la administración superior que con el taller. O sea, más hacia al proceso administrativo que a la fabricación. Recordemos que Taylor decía minimizar los residuos, las pérdidas. Bueno, Fayol lo que nos dice es al proceso administrativo. Si manejas bien el proceso administrativo, pues vas a reducir las pérdidas. Su escuela es la del proceso administrativo, conjunto de actividades que hace un administrador. Se caracterizaba en el énfasis de la estructura de la organización que debería tener para ser eficiente. O sea, él se enfocaba en la estructura, en cómo está estructurada la institución. Fayol consideraba que la eficiencia es el fruto del esfuerzo colectivo, del trabajo en equipo. Veía a la organización como un todo. Fayol plantea 6 funciones de cuya interrelación y eficiencia depende la buena marcha de la organización. Operaciones técnicas, que vendría a ser producción, fabricación y transformación. Operaciones comerciales, que sería compras, ventas y cambios. Operaciones financieras, obtención y ampliación de capitales. Operaciones de seguridad, protección de bienes y personas. Operaciones de contabilidad, inventarios, balances, costos y estadísticas. Operaciones administrativas, prevención, planificación, organización, dirección, coordinación y el control. Bienvenidos una vez más a Economía de Casa. En el día de hoy seguiremos en el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo hablaremos sobre la teoría científica de la administración. La teoría científica de la administración fue impulsada principalmente por el ingeniero estadounidense Frederick Winslow Taylor, a partir de su obra titulada Principios de Dirección Científica, en el año 1911. Su teoría de la organización científica del trabajo supuso un cambio radical de la forma de trabajar, hasta entonces basada en la rutina y en las costumbres de cada individuo. Este cambio lo consiguió utilizando el conocimiento sistematizado y aplicando métodos científicos como la observación y la medición para mejorar la eficiencia de las organizaciones. De ahí que la teoría científica se define
como una metodología que tiene su base en métodos y leyes científicas, que permiten aprovechar de una mejor forma la jornada laboral, evitando pérdidas de tiempo y de dinero en el proceso de producción. Su objetivo fundamental es alcanzar los niveles máximos de productividad y por lo tanto de prosperidad. Principios de la administración científica. Taylor define 4 principios concretos que se deben seguir para dirigir una empresa, en aras de lograr aumentar la producción, minimizando los costes. Estos son: 1. Principio de planeamiento. Consiste en sustituir en el trabajo el criterio individual del operario, la improvisación y la actuación empírico-práctica por los métodos basados en procedimientos científicos, es decir, sustituir la improvisación por la ciencia, mediante la planeación del método. Por lo tanto, este proceso debe ser elaborado por un grupo de especialistas, los cuales serán responsables de la definición de los procesos operativos que resulten más eficientes y económicos. Se deberá establecer la cantidad de trabajo que debe realizar cada persona, bajo condiciones óptimas. 2. Principio de preparación. Este principio pretende ubicar al trabajador más adecuado a cada tipo de trabajo. Para ello, se deberá tomar en cuenta las capacidades del trabajador y proporcionar condiciones básicas de bienestar en el trabajo. Es decir, se busca tener los requerimientos mínimos que debe poseer el trabajador para desempeñar una tarea con eficiencia. Esta selección deberá realizarse de forma sistemática, puesto que cuanto mejor preparado se encuentre una persona para realizar una tarea, más productiva será. 3. Principio de control. Este principio se basa en controlar el trabajo, para certificar que el mismo está siendo ejecutado de acuerdo con las normas establecidas y según el plan previsto. 4. Principio de la ejecución. Consiste en distribuir las tareas y las responsabilidades a tus trabajadores de forma eficiente y correcta, para que la ejecución del trabajo sea disciplinada. Aparte de estos 4 principios principales, Taylor también enunció otros 4 principios secundarios que se deben tener en cuenta para entender y saber aplicar la dirección científica del trabajo. Estos son: cooperación entre la dirección y los trabajadores. Este principio pretende que los intereses del empresario y de los trabajadores sean los mismos. Para lograrlo, propone que la remuneración laboral se realice en función de la productividad del obrero, de manera que el trabajador que más produce gane más dinero. Estudiar el trabajo de los operarios, descomponerlo en sus movimientos elementales y cronometrarlo, para después de un análisis cuidadoso, eliminar o reducir los movimientos inútiles y perfeccionar y racionalizar los movimientos útiles. Separación radical entre dirección y trabajo. La dirección se encargaría exclusivamente de dirigir y los operarios de trabajar. Y por último, llevar a cabo una organización funcional. Esto significa que cada trabajador recibe órdenes de tanto jefes especialistas como facetas tenga su tarea. Ventajas y desventajas de la administración científica. Por un lado, entre las ventajas más importantes de la administración científica nos encontramos con que se logra un mayor nivel de especialización en los puestos de trabajo. El trabajo de cada obrero se realiza con mayor eficiencia. Se logran mejores resultados con la aplicación de la división del trabajo. Se establece la diferencia entre el trabajo mental y manual. Aumenta la productividad al remunerar al trabajador conforme a lo que produce. Promueve el desarrollo personal de los trabajadores. Por otro lado, las desventajas más importantes son las siguientes. La línea de comunicación es descendente, por lo que los obreros deben acatar las normas, no pudiendo ni aportar ni opinar. Se pierde la unidad de mando, lo que genera conflictos entre los trabajadores. Y por último, se promueve el individualismo, para maximizar la eficiencia. Críticas a la teoría científica de la administración. Dentro de las principales críticas hacia la teoría científica de la administración, nos encontramos con las siguientes. 1. Mecanismo de la administración científica. La teoría científica le dio poca atención al elemento humano. Se preocupó básicamente por la organización y ejecución de las tareas, y por los factores que directamente están relacionados con el cargo y función del operario, es decir, el tiempo y el movimiento. 2. Superespecialización del operario. En la búsqueda de la eficiencia, la teoría científica se impuso por la especialización del trabajador, a través de la división de las tareas en pasos más sencillos. Sin embargo, esta especialización extrema de las tareas, a pesar de aumentar la productividad, elimina por completo la satisfacción en el trabajo, ya que el trabajador se ve limitado a realizar el mismo paso durante toda su jornada laboral,
siendo una máquina más de la fábrica. Esto provoca que muchos autores hayan llegado a decir que la teoría científica del trabajo viola la dignidad humana. 3. Visión microscópica del hombre. La teoría científica se refiere al hombre como un empleado tomado individualmente, ignorando que el trabajador es un ser humano y social que necesita unas relaciones sociales, y al cual no se le puede medir su trabajo solo por la fatiga muscular que presente. Esto último, sin embargo, es lo que hizo Taylor, al considerar los recursos humanos como brazos de la maquinaria industrial. 4. Ausencia de comprobación física. La teoría científica es también criticada por el hecho de pretender elaborar una ciencia sin presentar comprobaciones científicas de sus proposiciones y principios. Sí que es cierto que el método utilizado por Taylor es un método empírico, sin embargo es un método concreto, donde el conocimiento se alcanza por la evidencia y no por la abstracción. Es decir, al cronometrar las tareas de sus trabajadores, se estaba basando en datos aislados, cuando las comprobaciones científicas debían haberse hecho sobre todo el conjunto. 5. Enfoque incompleto de la organización. Para muchos autores, la teoría científica es incompleta, parcial e inacabada, por restringirse apenas a los aspectos formales de la organización, omitiendo completamente la organización informal y principalmente los aspectos humanos de la organización, tales como las relaciones sociales entre los trabajadores o sus preocupaciones en la vida. 6. Y último, enfoque de sistema cerrado. Visualiza a las empresas como si estuvieran en el vacío, o como si fuesen entidades autónomas, absolutas y herméticamente cerradas a cualquier influencia venida de fuera de ellas. Es decir, se caracteriza por el hecho de visualizar solamente aquello que sucede dentro de una organización, sin tener en cuenta el medio ambiente en que está situada. Esto hace que sea un enfoque de sistema cerrado, y su comportamiento sea mecánico y previsible, donde sus partes funcionan dentro de una lógica inmodificable. ¿Qué es la teoría clásica de la administración? La escuela o teoría clásica de la administración es un enfoque distinto de la administración empresarial, impulsado principalmente por el ingeniero francés Henri Fayol a partir de su obra titulada Administración General e Industrial y publicada en el año de 1916. Su principal aportación fue la de dar una respuesta a varios de los problemas no estudiados por la administración científica de Taylor que vimos si recordáis en el video que te dejo por aquí en las etiquetas. A diferencia de Taylor, Fayol estudiaba la empresa a nivel de dirección, haciendo grandes contribuciones a nivel administrativo, es decir, Fayol hacía énfasis en las funciones básicas que debe tener una organización para conseguir una mayor eficiencia a nivel administrativo. Funciones de la teoría clásica. De esta forma, Henri Fayol dividió las funciones que debe llevar a cabo una empresa en 6 tipos, las cuales denominó funciones básicas de la administración. Número 1. Funciones técnicas. Son todas aquellas acciones que están ligadas a la producción de bienes y servicios de la empresa. Número 2. Funciones comerciales. Se enfocan en todas aquellas actividades relacionadas con la compra, venta e intercambio de los productos de la empresa. Por ejemplo, las actividades de marketing o de atención al cliente entrarían dentro de las funciones comerciales. Número 3. Funciones de seguridad. Hacen referencia al bienestar de los trabajadores y de la organización. Se busca garantizar la seguridad tanto de las personas que trabajan en la organización como de los bienes que pertenecen a la empresa. Número 4. Funciones contables. Se enfocan en todo lo relacionado a los costes, inventarios y estadísticas empresariales. Esta serie de funciones le va a permitir a la empresa llevar un buen control de los recursos y estar informada constantemente de sus estados financieros y de las operaciones que se van realizando. Número 5. Funciones financieras. Implican la búsqueda y la gestión del capital, donde el director juega un papel fundamental, ya que controla toda la economía de la empresa. Se debe evitar a toda costa llevar a cabo actos imprudentes de uso de capital. Número 6. Funciones administrativas. Se encargan de la regulación, integración y control de las 5 funciones anteriores. Estas deben ser coordinadas de forma eficaz y eficiente para conseguir un buen control de la organización en su totalidad, ya que, en el caso de que alguna función fallara, esto perjudica a las demás funciones provocando que la organización no pudiera funcionar de forma eficiente.
Debido a esto último, la función administrativa es considerada la más importante de las funciones. Ahora bien, para que esto no ocurriese, Fayol estableció en esta función administrativa 5 funciones que deben seguir los directivos y que son: número 1. Planear. El director debe visualizar el futuro de la empresa y a partir de ello trazar la estrategia que mejor le venga a la compañía. Número 2. Organizar. El director debe construir tanto el organismo material como el social de la empresa, es decir, debe contratar a los trabajadores y comprar la maquinaria necesaria para poder llevar a cabo la estrategia trazada. Número 3. Dirigir. Si la empresa quiere tener éxito, es necesario que el jefe sepa guiar y orientar al personal a la consecución del objetivo. Número 4. Coordinar. El director debe coordinar a sus empleados y lograr que todos los esfuerzos individuales de cada trabajador se unan en un esfuerzo colectivo que permita a la empresa conseguir el objetivo que habían planeado. Número 5. Controlar. Esta última función se basa en verificar que todo suceda de acuerdo con las reglas establecidas y las órdenes dadas. Controlar es fundamental para el director, ya que le permite actuar con rapidez en caso de detectar un problema. En resumen, todo director debe saber planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar de forma eficaz si quiere conseguir una correcta administración de su empresa. ¿Cuáles son los principios de la teoría clásica de la administración? Henry Fayol propone 14 principios que las organizaciones deben seguir para el correcto funcionamiento y eficiencia en los resultados. Estos son: número 1. División del trabajo. Debe realizarse la división de las tareas complejas en actividades simples, ya que es necesaria la especialización del trabajo si se quiere conseguir una mayor eficiencia. Para ello, debe aclararse la función que cumplirá cada integrante, tomando en cuenta sus destrezas y especializaciones para obtener mayores rendimientos y resultados. Número 2. Autoridad y responsabilidad. El respeto de los trabajadores solo se tendrá si se posee la capacidad de liderar un grupo de individuos. Se necesita saber dar órdenes para que sean acatadas y realizadas. Además, el jefe debe responsabilizarse por las decisiones tomadas. Número 3. Disciplina. Todos los integrantes de la compañía deben respetar las normas establecidas en la misma, así como también debe haber una buena convivencia entre ellos. Cuando se cuenta con un buen líder, se pueden alcanzar acuerdos justos en las diferencias y asimismo fijar las sanciones necesarias de forma correcta. Número 4. Unidad de dirección. Este principio se basa en que todo lo que se lleve a cabo debe seguir una serie de procesos y un solo plan específico, para que se realice de forma adecuada y no existan posibles confusiones. Además, este plan debe estar dirigido por un solo superior. Número 5. Unidad de mando. La unidad de mando se refiere a que las órdenes deben ser dadas por un único superior. De esta manera se evita la dualidad de mando, ya que Fayol cree que no es efectiva y solo acarrea problemas. Por un lado, el empleado no sabe a quién debe hacer más caso, y por otro lado, puede establecerse una especie de lucha entre los dos superiores para demostrar su autoridad. Número 6. Subordinación del interés individual al interés general. En todo momento se deben buscar los beneficios sobre la organización y no sobre el individuo. Es decir, para una empresa debe prevalecer el bienestar de la organización, dejando en un segundo plano las individualidades que los integrantes puedan presentar. Número 7. Remuneración. Cada uno de los trabajadores debe conocer previamente la cantidad de dinero que obtendrá por su jornada laboral, la cual será establecida de acuerdo con las actividades que realizará. Las remuneraciones de la organización deben ser entendidas como una compensación por el trabajo realizado y deben ser equitativas para todos los individuos de acuerdo con el trabajo que realicen independientemente de su nacionalidad, sexo, etc. Número 8. Centralización. La centralización consiste en que los principios de autoridad y responsabilidad deben concentrarse en la alta jerarquía de la compañía. En algunos casos, los altos cargos sí que podrán delegar cierta autoridad y responsabilidad a sus empleados. Sin embargo, Henry Fayol asegura que la responsabilidad nunca puede ser completamente delegada. Número 9. Jerarquía. Es necesario que todas las personas de una organización, desde el cargo más alto hasta el más pequeño, conozcan a su superior inmediato y acaten la autoridad de cada rango.
Número 10. Orden. Cada empleado debe estar acomodado de forma ordenada en un puesto que se adapte a sus habilidades. Además, todos los elementos de trabajo deben estar en el lugar indicado y en el momento en el que serán utilizados para que de esta forma el trabajo se pueda llevar a cabo adecuadamente. Número 11. Equidad. Toda persona encargada de liderar un equipo de trabajo deberá tener la suficiente inteligencia para saber tomar decisiones justas en el momento oportuno. Además, el trabajo con sus trabajadores deberá ser agradable y amistoso para favorecer así una buena relación laboral. Número 12. Estabilidad del personal. No se deben realizar despidos y contrataciones continuamente en el personal de la organización, ya que esto puede generar deficiencia en el funcionamiento de la misma, lo que se traduce en una pérdida de productividad. Debe conservarse dentro de lo posible la permanencia de los trabajadores en sus respectivos cargos, para que se sientan a gusto con el trabajo que realizan. Número 13. Iniciativa. La organización debe dar una cierta libertad a sus trabajadores, otorgándoles la capacidad de determinar cómo se llevarán a cabo algunos procedimientos. De esta forma se incentiva que los empleados utilicen su imaginación y realicen continuas innovaciones en las actividades que ejecutan, lo que provoca un perfeccionamiento de la organización. Número 14. Espíritu de grupo. Lo que nos quiere decir este principio es que siempre que se pueda debe realizarse el trabajo en equipo, ya que las individualidades, por norma general, ocasionan división en la compañía. Es decir, se debe incentivar a toda costa el trabajo cooperativo porque permite que el ambiente laboral sea agradable y eficiente. Características de la teoría clásica. Una vez vistos sus orígenes, las funciones y sus principios, hagamos un pequeño resumen de las principales características de la teoría clásica antes de hablar sobre sus principales exponentes y sobre las críticas que recibió esta teoría clásica de la administración. Número 1. Desarrollada a partir de la Revolución Industrial, su principal impulsor fue Henry Fayol, quien en el año de 1916 expuso por primera vez en Francia su teoría clásica de la administración, a través de su obra titulada Administración General e Industrial. Número 2. Esta teoría está conformada por 6 funciones y 14 principios básicos. Número 3. Se basa fundamentalmente en desarrollar la estructura y funciones que debe cumplir una organización para conseguir la mayor eficiencia administrativa posible. Número 4. Introdujo nuevos conceptos como el concepto de organización formal y el de organización informal explicados en el video que te dejo por aquí en las etiquetas. Además de estos dos conceptos, también introdujo otros como el del staff y la línea dentro de la organización, los cuales también los explicamos en el video que hice sobre las estructuras organizativas y que te lo dejo por aquí en las etiquetas. Principales exponentes de la teoría clásica de la administración. Evidentemente, Henry Fayol fue el principal exponente y precursor de la teoría clásica de la administración. Sin embargo, también queremos mencionar a otros 2 autores que con un rol secundario contribuyeron e hicieron grandes aportes a la teoría clásica de la administración. El primero es Lyndall Urwitch, que nació en el año de 1891 en Reino Unido y murió en el año de 1983. La mayor contribución del británico a la teoría clásica de la administración fue la de haber consolidado los conceptos y principios desarrollados por Fayol en su conocida obra The Management Elements en el año de 1943. En dicha obra, como decimos, expone sus ideas acerca de los principios del proceso administrativo, siempre tomando a Henry Fayol como punto de referencia. El segundo autor es Luther Gulick, que nació en Japón en el año de 1884 y murió en el año de 1966. Gulick contribuyó a la teoría clásica de la administración con sus aportes a las funciones de los directivos. Como vimos, Fayol estableció 5 funciones que debían seguir los directivos, y que eran planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. A estas 5 funciones, Gulick añadió posteriormente 2 funciones más, que fueron informar y presupuestar. De esta forma, a través de sus siglas, Gulick acuñó el acrónimo POSCOR, utilizado actualmente para enumerar las principales funciones que debe desarrollar un director de empresa. Hice un video explicando en profundidad el acrónimo POSCOR, el cual si te interesa te lo dejo por aquí en las etiquetas. Críticas a la teoría clásica de la administración.
Una de las principales críticas que se le hace a esta escuela de la administración consiste en que carece de experimentación y comprobación de sus ideas e hipótesis. Además, diferentes teóricos han criticado el hecho de que no se toma en cuenta el elemento humano como principal foco de la organización, sino los resultados que éste produce, dejando de lado la humanización y exponiendo a los empleados a condiciones deplorables para maximizar su rendimiento. Por último, los autores modernos denominan a la teoría clásica como la teoría de la máquina, ya que está basada en acciones repetitivas de las cuales se esperan efectos correlativos. Sin embargo, más allá de las críticas recibidas a la teoría clásica, fundada por Henry Fayol, junto a la administración científica de Taylor, determinó las bases de la teoría administrativa moderna. Personal es una de las cosas que más impacta sobre el desempeño de la misma persona. Luego viene una teoría bastante interesante que es la de Elton Mayo, que se llama la teoría de las relaciones humanas. Aunque varias personas venían hablando sobre ese tema, pues Elton Mayo realmente es quien tiene el auge y quien tiene la visión frente a esa perspectiva. Él nace en 1880 y muere en 1949. Fue psicólogo, investigador, científico, académico, bueno, tenía bastantes títulos, pero lo más importante de esta teoría es cómo cuando surge va a ser como una oponente a las teorías que hasta ese momento venían predominando. Con el enfoque humanístico, la teoría administrativa sufre una verdadera revolución conceptual. Con este nuevo enfoque de la administración pasan a segundo plano las tareas y la estructura, le ceden prioridad a la preocupación por el hombre y su grupo social. Se pasa del aspecto técnico al aspecto psicológico. Entonces, aquí ya se piensa es en la persona más allá que de la tarea o más allá del proceso. Se origina por la necesidad de alcanzar una eficiencia completa en la producción dentro de la armonía laboral entre el obrero y el patrón. Ustedes quizás recuerden que en este momento de la historia, cuando vienen estas revoluciones industriales en donde la máquina ya hace las cosas más rápido que el ser humano y quizás con un estándar de calidad mucho mejor, pues de plano se desplaza la mano de obra, pero se concentra también en la importancia que tiene hacer esa combinación y que tanto hombre como máquina se produzca, lleguen a tener un mejor resultado, pero para eso se necesita también entender lo que le pasa al ser humano. Esta teoría tiene un punto importante de partida, o mejor de consolidación, que es con el efecto Hawthorne que se lleva en Chicago en 1927. Aunque ese experimento dejó muchas conclusiones, realmente quiero destacar dos. La primera, que es el nivel de producción como resultante de la integración social, que va mucho más allá de la capacidad fisiológica. Y segundo, el comportamiento social de los trabajadores que se apoyan como un grupo. Quiere decir que se empieza a analizar no solamente al individuo desde su motricidad, sino también de lo que lleva por dentro y que puede facilitar su desempeño, no solamente individual, sino a nivel de grupo. En esta tabla vemos propiamente los puntos que tiene la teoría de las relaciones humanas frente a las otras dos teorías que venían predominando, que era la científica y la clásica. Voy a tomar dos elementos de ejemplo. La primera, en la teoría clásica, la organización como una máquina, y en la teoría de las relaciones humanas, la organización como un grupo de personas. Y veamos aquí también el número 4, que habla de la autoridad centralizada, y en las relaciones humanas delegar la autoridad, ¿cierto? La autoridad, pero no delegar la responsabilidad. Ahí hay una diferencia grande. Nos vamos a la teoría de la burocracia, y esa teoría fue formulada por Maximilian Karl Emil Weber, quien fue filósofo, economista, jurista, historiador, politólogo y sociólogo alemán. Nació el 21 de abril de 1864 y murió en Múnich el 14 de junio de 1920. Entre las ideas principales de su teoría encontramos que hay un carácter de legalidad, de normas y de reglamentos. ¿Qué significa eso? Significa que es una teoría bastante
ligada a lo que se escribe, y eso que se escribe es lo que se puede hacer, y obviamente lo que no está ahí pues no se puede hacer. Por eso esta teoría es muy acentuada en el sector público. Veamos más ideas principales. Por ejemplo, la profesionalización y racionalidad. Cada profesional será seleccionado por su grado de preparación y especialización en la materia. Eso significa que no es contratar al primero que va pasando por la calle y venga, desempeñe usted esta labor. No, se trata de un profesional preparado para desempeñar una determinada labor. Luego dice, el trabajo a desarrollar se planteará como una carrera donde uno puede ser promovido, ascendido. Eso en la teoría por supuesto que suena bastante bien y debería ser así. Lo que pasa es que infortunadamente, como esta teoría se aplica tanto en el sector público, pues eso mismo que lo hace fuerte también lo hace débil, curiosamente, hacia la corrupción, hacia el tráfico de influencias. Entonces lo ideal sería que se practicara de manera transparente. Aquí se habla de la máxima división del trabajo, porque realmente cuando a una persona se le asigna un trabajo, una función o una responsabilidad, no se puede salir de ahí. Tampoco puede hacer las funciones de otra persona, sea un compañero, sea el mismo jefe, sea el subalterno. No, para eso se establece una división del trabajo, y eso de alguna manera también limita a las personas, porque la persona no puede ser tan proactiva como lo sería de pronto en el sector privado. Por un lado está lo público, por el otro lado está lo privado. También hablamos de determinación de reglas y normas. Como les conté, todo está escrito y eso es lo que se pretende que en esta teoría se ejecute. Hablemos de la teoría neoclásica. Esta teoría fue formulada por Peter Ferdinand Drucker, cuyo nacimiento es el 19 de noviembre de 1909 y fallece el 11 de noviembre de 2005 a la edad de 95 años en Estados Unidos. Resulta que este profesor de negocios, tratadista y abogado de carrera, considerado el mayor filósofo de la administración del siglo XX, va a tener una influencia muy grande en el desarrollo de las grandes corporaciones, de las multinacionales de todo el mundo. O sea, este señor aportó demasiado a la administración moderna. No fue el único, pero yo creo que justamente por su obra, por haber escrito más de 35 libros y porque las personas le creyeron, es que lo destacamos hoy en este video. Algunos principios de esta teoría neoclásica, que toma elementos de la teoría clásica de Henry Fayol, pues son los siguientes. Primero, la organización debe ser formal. Formal quiere decir que esté legalizada, pero también que dentro de su estructura funcional estén bien delimitados los cargos y las áreas. Segundo, la división del trabajo y la unidad de mando. Pues eso lo habíamos mencionado ya en la anterior teoría. Digamos que ha cambiado un poco, pero en esencia sigue igual. Viene la tercera, la especialización, ya sea por finalidad, procesos, zonas o clientes. Esta me parece muy buena porque se le da valor al estudio, a la capacitación y a las competencias que las personas tenemos. Luego viene el desarrollo de jerarquías en la organización, pues inevitable, necesitamos saber quién manda a quién. Luego viene la distribución y relación entre la autoridad y la responsabilidad. Hemos dicho ya 2 veces que una cosa es delegar, pero yo no puedo delegar la responsabilidad. Si yo tengo un subalterno, yo le puedo dar unas directrices, pero él no se hace responsable de mi proceso. Para eso soy yo el jefe. Si yo le delego la responsabilidad a otra persona, entonces alguien sobra. Cuando hablamos de los principios de la teoría neoclásica, también hablamos de los énfasis y características. En este caso, énfasis en los objetivos y resultados que están por encima de los personales, y se coloca es de primeras a la organización, el área o el proceso. Se enfoca también en la automatización del proceso productivo, pues justamente en los países industrializados eso se ha tomado muy en cuenta y se ha desplazado la mano, digamos, obrera, el trabajador como tal, que ejecutaba algunas labores ya estandarizadas, por una máquina que ahora hace lo mismo pero más rápido
y obviamente reduce eso los costos. Ahora, en el tercer punto vemos cómo se busca reducir la utilización de la mano de obra, pero también porque la máquina lo hace mejor. El cuarto nos dice, expone que al crecer una organización debe aumentar su cantidad de personal, o sea, su cantidad de empleados, pues es apenas directamente proporcional. En la medida en que se abren más subsidiarias o más dependencias o más puntos de venta, pues es necesario tener más gente capacitada en esa labor.